razonando algunos conocimientos sobre la comunicación. Algunos autores hablan de una capa dialógica. Esa capa dialógica para nosotros se refiere a una configuración sexuada que la persona va adquiriendo y va haciendo de sí misma a partir de la relación con los otros y de la visión que va teniendo de sí mismo a partir de los encuentros con el sexo opuesto. Diremos nosotros que la persona humana, por ser humana y por ser sexuada, o sea que tiene una sexualidad, pues va creciendo, se va desarrollando, pero va siendo marcada por esa sexualidad. Y esa sexualidad, pues entonces a la persona lo va marcando con ciertas experiencias de la vida. Y entonces, en ese orden, la persona se va redefiniendo como persona humana en su sexualidad también, porque la sexualidad acompañará a esa persona durante toda su vida. Y hay momentos importantes que pueden marcar al ser humano en su comunicación y en su sexualidad. Si bien la experiencia, ¿verdad?, de la comunicación y de la sexualidad de la persona humana pues empieza desde niño, ¿verdad? Dicen los especialistas, los psicólogos, los antropólogos, los psiquiatras, dicen la sexualidad acompaña al ser humano desde un principio y va siendo marcada la persona por esa sexualidad. Por eso entonces nosotros sencillamente podemos decir que la experiencia de la vida en su comunicación marcada por una sexualidad va dejando experiencias o va teniendo experiencias de conocimiento y de su misma sexualidad. Y ya hay momentos en que quedan muy marcados en su vida, en su comunicación a partir de su sexualidad en la persona. Llámese niño, llámese bebé, llámese infante, llámese adolescente, llámese puberto, un joven o adulto. Bueno, siempre va siendo la persona marcada por esa comunicación en la sexualidad. Y a veces las etapas se queman. ¿Por qué? Porque a veces los padres de familia no les saben educar a los hijos en la comunicación y en la sexualidad. Y entonces hay etapas que los niños las queman. Por ejemplo, en nuestros tiempos se defiende que los niños estudien, que los niños vivan su niñez, que los niños jueguen como una actividad principal. Si bien puede ayudar a la casa, ciertamente que sí, pero lo principal, ¿verdad?, será que este niño se desplaye en el juego, en la diversión, se desplaye comunicándose, viviendo con papá y con mamá, con los hermanitos, estudie de acuerdo a su etapa preescolar, kinder, jardín de niños, etc. Después arrancar la primaria, secundaria, preparatoria. Y esa vida entonces, ¿verdad?, de la persona humana, entonces decíamos, va siendo marcada por una comunicación en la sexualidad. Y hay momentos de la sexualidad en la comunicación que dejan marcada a la persona. Se dice, por lo tanto, que especialmente la etapa del matrimonio es una etapa que redefine a la persona en su sexualidad. ¿Por qué? Porque si hablamos en cristiano, vamos a decir que esa es la etapa principal, donde tiene un juego principal la sexualidad. ¿Por qué? Porque esa sexualidad está llamada a la procreación. Y es entonces donde esa sexualidad se abre al amor. Esa sexualidad se abre a la comunicación, empezando por la familia, con los hijos, y esa comunicación que se transmite a una sociedad. Por eso entonces decimos que la identidad personal es madura auténticamente en el momento en que está abierta a los demás, precisamente porque en la configuración del propio modo de ser femenino o masculino no confluyen solo factores biológicos o genéticos, sino múltiples elementos que tienen que ver con el temperamento, la historia familiar, la cultura, las experiencias vividas, la formación recibida,
las influencias de amigos, familiares y personas admiradas. Por eso entonces continuamos diciendo, el yo llega a ser él mismo solo a partir del tú y de nosotros. Pues sí, porque si bien decían los filósofos antiguos, el ser humano está llamado para comunicarse y para vivir en la sociedad. Por eso entonces el yo, o sea, la persona, llega a ser en sí mismo y a realizarse a partir del tú y del nosotros. Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, ¿verdad? Bueno, es que esa es la forma de relacionarnos y de desarrollarnos como seres humanos en la comunicación, en la sexualidad y como sociológicamente a lo que estamos llamados. El ser humano entonces está creado para el diálogo, para la comunión, y solo lo encuentro con el tú y con el nosotros. Abre el yo a sí mismo. Pues sí, el ser humano está llamado para la comunicación, no hay de otra. Por eso entonces termino o concluyo diciendo algunas preguntas, ¿verdad? Algunas preguntas que vale la pena pues tener en cuenta. Que nos demos ese tiempo para analizar, preguntarnos si como familia se establece tiempos para dialogar con el esposo, con la esposa, los hijos, porque la comunicación es muy necesaria. Preguntarnos también si tenemos alguna actitud negativa que obstaculice el diálogo en el matrimonio, a nivel familiar. ¿Es nuestro amor conyugal plenamente humano, total, fiel y fecundo? Tema para dialogar y reflexionar entre esposos especialmente. ¿Cuáles son los obstáculos más comunes que se encuentran o que impidan el diálogo en familia? ¿Qué idea del amor comunican los medios de comunicación social, como son la TV, el internet, las redes sociales, etcétera, en general? ¿Qué idea del amor comunican esas redes sociales? Entonces, a partir de este momento, ¿verdad? Pues les dejo así esas preguntas finales para concluir y para analizar en familia. Bueno, son propuestas que les hago así desde esta plataforma digital. Por eso también, ¿verdad? Y una conclusión sería elaborar una conclusión general o sintética. Una frase como consigna. El trabajo realizado se entregará, ¿verdad?, a su asesor, a su coordinador, que dará continuidad y aterrizaje en el campo de la pastoral parroquial. En este caso, la pastoral que trabaja con la familia, donde tiene que desarrollar y analizar y revisar la comunicación que se da a nivel familiar. Bueno, les dejo entonces esos pequeños puntos para reflexión y ojalá pues sean de provecho que desde mi punto de vista les comparto a todos ustedes. Hasta la próxima.